Ante todo, buen día, Magister Sonia. Buen día, compañeros. En esta oportunidad les voy a exponer acerca de las arritmias por alteración en la conducción del impulso y dentro de ellas también la enfermedad del seno, ¿no? Mi nombre es Maribel Marelia Quiñones Flores. Vamos a empezar recordando que las diferentes arritmias que se pueden presentar en una persona van a deberse a tres clases de alteraciones. Una puede ser la alteración en la generación del impulso, otra en la conducción del impulso y una tercera que puede ser mixta, ¿no? Que puede ser simultánea, de manera simultánea entre la generación y la conducción del impulso. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de la alteración en la conducción del impulso, que puede ser debido a que se dé una conducción lenta del impulso o se genere un bloqueo del mismo. También vamos a hablar acerca de un síndrome o un fenómeno de reentrada, que lo vamos a ver ya progresivamente, ¿no? De manera inicial, nos tiene que quedar en claro dos términos. Uno que va a ser un bloqueo. ¿Qué es un bloqueo? Un bloqueo es el enlentecimiento o la detención del impulso a través de la zona del sistema específico de conducción. Esto se puede dar un bloqueo sinoauricular o un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Estos van a ser los dos principales bloqueos que el día de hoy vamos a hablar. Y el otro término que nos tiene que quedar en claro es qué es la preexcitación. Y va a ser definida como la transmisión de un impulso o del estímulo auricular a los ventrículos o viceversa por vías distintas a las habituales. O sea, va a ser una vía distinta al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular, a las de His y a las fibras de Purkinje, ¿no? Donde pues se va a ver la arritmia más frecuente que vamos a encontrar va a ser el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el donde pues el haz de His, donde el principal haz anómalo va a ser el haz de Kent, ¿no? Que va a comunicar la aurícula con el ventrículo. Aquí lo vemos, aquí está el haz de Kent. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de los bloqueos sinoauriculares. Los bloqueos sinoauriculares pues va a ser un trastorno de conducción que se va a producir en el nodo sinusal, donde va a estar alterada pues la conducción del impulso entre el nodo sinusal y la aurícula derecha. La etiología de los bloqueos sinoauriculares puede deberse pues a un aumento del tono vagal o una hipersensibilidad del seno carotidio. Puede estar asociado también a cardiopatías, como es el infarto agudo de miocardio, de cara inferior, una miocarditis aguda, también por alguna intoxicación digital, por bloqueadores beta, por intoxicación con verapamil o diltiazem. También puede estar asociada a una hiperpotasemia o a la enfermedad del seno. Los bloqueos sinoauriculares van a estar clasificados en tres. Ya vamos a ver un bloqueo sinoauricular de primer grado, el cual no va a ser perceptible en un electrocardiograma. Un bloqueo sinoauricular de segundo grado, que puede ser de tipo 1, o Movitz 1 o Wenkenbach, o de tipo 2 o Movitz 2. También vamos a encontrar un bloqueo de tercer grado, un bloqueo sinoauricular de tercer grado que tampoco pues, va a ser perceptible por un electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, a continuación solo vamos a hablar del bloqueo sinoauricular de segundo grado, tanto del tipo 1 como del tipo 2. El bloqueo sinoauricular de segundo grado de tipo 1, vamos a encontrar en el electrocardiograma ondas P sinusales
de morfología constante, ¿no? Vamos a encontrar las ondas PES que van a estar seguidas de un complejo QRS con un intervalo PR normal, ¿no? No va a estar ni alargado ni corto, va a estar normal el intervalo PR, excepto coexista un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿no? Aquí sí el PR va a estar un poco alargado. La frecuencia cardíaca en esta clase de bloqueo de segundo grado tipo 1 va a estar variable, quizás dentro de los límites normales, y se va a tornar lenta cuanto mayor sea el grado del bloqueo. Los intervalos entre P y P van a ser irregulares. Aquí vemos, ¿no? Va a ser irregular, tienen una distancia, aquí se acortan un poco, aquí se alargan un poco, ¿no? Entonces, se alargan o se acortan progresivamente hasta producir una pausa, ¿no? Aquí vemos una pausa que, pues esto es la principal característica de un bloqueo sinauricular de segundo grado tipo 1, ¿no? Y el intervalo P y P va a ser más corto, el que sigue a esta pausa va a ser más corto, el intervalo entre P y P, ¿no? Esa va a ser la característica de esta clase de bloqueo sinauricular de segundo grado tipo 1. Ahora, el bloqueo sinauricular de segundo grado tipo 2 va a estar caracterizado por ondas P sinusales de morfología constante en las derivaciones. Se va a evidenciar una onda P. También la misma va a estar seguida por un complejo QRS con un intervalo PR normal, salvo asimismo como fue el tipo 1, va a existir puede coexistir un bloqueo auriculoventricular de primer grado y los intervalos entre R y R o entre P y P pues van a ser regulares. Tanto en el bloqueo sinauricular de segundo grado tipo 1, tipo 2, pues solo va a estar indicado un tratamiento cuando se genere algún tipo de alteración hemodinámica, ¿ya? Donde la frecuencia va a ser inferior a 40 latidos por minuto y se va a basar generalmente pues en la aplicación de atropina o en la instalación o la inserción de un marcapaso. También puede ser tratado con adrenalina, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de los bloqueos auriculoventriculares. Ya hablamos de los bloqueos sinauriculares que se basaban en la conducción de la alteración de la conducción del impulso entre el bloqueo sinauricular y del nodo sinusal y la aurícula derecha. Ahora, o las aurículas, ¿no? La aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, ahora vamos a hablar del nodo auriculoventricular. Ya las alteraciones aquí y los tipos de bloqueo que podemos observar. Ahora, aquí sí va a ser relevante, aquí sí es más uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta al momento de evidenciar un bloqueo auriculoventricular es que tenemos que recordar pues que el nodo sinusal va a estar representado en un electrocardiograma pues por el dibujo o la generación de la onda P, ¿no? A donde se va a llevar a cabo la despolarización auricular. Es aquí donde el intervalo PR pues va a ser un periodo refractario, un periodo de pausa, ¿no? Donde el periodo de pausa, donde vamos a esperar a que se llegue a dar a la despolarización ventricular, ¿no? Entonces tenemos que tener esto en cuenta porque en los bloqueos auriculoventriculares, donde vamos a evidenciar los bloqueos va a ser en el intervalo PR. Los bloqueos auriculoventriculares va a estar caracterizado porque el estímulo va a estar enlentecido o va a estar bloqueado, ¿no? O se detiene o no se da el estímulo.
La etiología puede ser orgánica o funcional, puede darse en individuos sanos o en personas con un proceso degenerativo, que puede ser pues en personas mayores de 60 años y puede ser también la primera manifestación de una intoxicación digitálica. La clasificación, de la misma manera que los bloqueos sinoauriculares, los bloqueos auriculoventriculares están clasificados en un bloqueo auriculoventricular de primer grado, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, el mismo que está subclasificado en un tipo 1 o tipo 2, que puede ser MOVITS 1, MOVITS 2, y un bloqueo de tercer grado o un bloqueo completo. Ahora tenemos que recordar que el intervalo PR, su medida va a ser de 0,12 a 0,20 segundos. Esto lo tenemos que tener en cuenta para las siguientes gráficas. Asimismo, tenemos que recordar que es la misma manera expresado en 120 milisegundos o 200 milisegundos, ¿no? Vamos a empezar a hablar del bloqueo auriculoventricular de primer grado, donde en el electrocardiograma se va a evidenciar un ritmo sinusal. Vemos, ahí es equidistante, existe la onda P. Cada onda P va a ser seguida de un complejo QRS, aquí lo vemos, evidenciamos una onda P, complejo QRS, onda P, QRS y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, la principal característica en un bloqueo auriculoventricular de primer grado va a ser un intervalo PR superior a los 0,20 segundos o 200 milisegundos, ¿no? Aquí vemos el intervalo PR en este segundo, previo a este segundo complejo QRS, mide 360 milisegundos. Entonces aquí ya hablamos de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Respecto al tratamiento en esta clase de bloqueo de primer grado, no está indicado de manera urgente, ¿no? Ahora, si es que este bloqueo se da debido a una intoxicación por fármacos, pues principalmente se va a intentar revertir esta intoxicación. Más allá no va a haber otra medida, otra intervención acerca de esta clase de bloqueo de primer grado, ¿no? Ahora pasamos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado, o tipo 1 o MOVITS 1. La etiología puede estar asociada a un infarto de miocardio de cara inferior, pero también puede estar asociada a una intoxicación digitálica, a una infección, a una fiebre reumática o a la escarlatina, ¿ya? En el electrocardiograma vamos a evidenciar que van a haber ondas P con morfología constante en cada derivación. Vamos a evidenciar una onda P, una onda P, una onda P, la evidenciamos, ok, está bien. El intervalo entre P y P va a ser constante. Entonces vemos intervalos entre P y P, sí, se mantienen constantes, se mantienen equidistantes. Va a haber un alargamiento progresivo, ¿no? Entre los intervalos PR, hasta que se va a despolarizar las aurículas y no va a seguir un complejo QRS, no se vaya a llevar a cabo la despolarización ventricular. Entonces, esta va a ser la característica de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que de manera progresiva el intervalo PR se va a ir alargando, como vemos aquí. Aquí mide 260 milisegundos, aquí 280 milisegundos, aquí 320, se ha ido aumentando. Se llega a dar una despolarización auricular y se produce un bloqueo. Ya no se registra un complejo QRS y volvemos al mismo ritmo, ¿no? De que se empieza a alargar y aumentar progresivamente, ¿no? Los intervalos van creciendo de manera progresiva. Los intervalos entre R y R pues van a ser cada vez más cortos o largos y el tratamiento en un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 1
Pues principalmente va a ser sobre la causa desencadenante, ya sea un infarto, ya sea la intoxicación. Y pues si se constatan estas pausas, ¿no? Y la frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 40 latidos por minuto, se procederá a controlar la frecuencia, ¿no? A actuar en base a esa bradicardia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se puede administrar atropina de 0,5 miligramos vía endovenosa, llegando a un máximo de la administración de 3 miligramos. Eh, Asimismo, en la administración de atropina, si se va a realizar en un paciente adulto, tenemos que tener en cuenta que está totalmente contraindicado o de un manejo bastante cuidadoso en pacientes con glaucoma. Ahora pasamos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado o tipo 2 o MOVITS 2, ¿no? También se va a llevar a cabo en un infarto agudo de miocardio de cara anteroseptal, puede darse en una cirugía cardíaca. En el electrocardiograma se va a diferenciar del anterior bloqueo de tipo 1 por tener intervalos PR constantes. Lo que aquí se veía que progresivamente se iban alargando, en el MOVITS 2 no va a suceder esto. Los intervalos PR van a ser de la misma medida. Pueden ser dentro del rango normal, entre 0,12 y 0,20 segundos, o pueden ser mayores a esto, ¿no? Pero van a tener una misma medida. Y asimismo vamos a evidenciar una onda P y un bloqueo, ¿no? Una despolarización auricular y no se va a llevar a cabo una despolarización ventricular. El tratamiento en el bloqueo de segundo grado MOVITS 2, en este caso la atropina no está indicada. Lo que se pretendiera hacer pues es la colocación de un marcapaso, o también encontré que se pudiera administrar adrenalina, ¿no? Con dosis iniciales de 2 microgramos por minuto hasta alcanzar una dosis de 10 microgramos por minuto. Pero definitivamente pues va a ser el principal tratamiento la colocación de un marcapaso, es lo que yo hasta ahora lo he visto durante el tiempo que estoy en el hospital, es lo que he visto en lo que desencadena, ya sea transitorio o definitivo, pero ya se le coloca, ¿no? Un marcapaso. En un bloqueo, ahora pasamos al bloqueo auriculoventricular de tercer grado o un bloqueo completo. Este va a estar asociado de manera transitoria a un infarto agudo de miocardio inferior o a la aplicación de antiarrítmicos. Y un bloqueo completo permanente va a estar asociado de manera congénita o a un infarto agudo de miocardio anterior, previo, ¿no? O también a un proceso esclerodegenerativo del sistema de conducción. En el electrocardiograma vamos a evidenciar pues que hay un ritmo disociado, ¿no? Va a haber una disociación auriculoventricular, es decir, pues no va a existir un ritmo por encima del nodo auriculoventricular, va a existir un ritmo sinauricular y un ritmo auriculoventricular, ¿no? O sea, va a estar totalmente disociado. Lo que se va a evidenciar en el electrocardiograma, aquí hay una onda P, 2, 3, 4, 5 ondas P y solo 3 complejos QRS. A esto se dice que hay una disociación, una completa disociación. Entonces aquí ya vamos a estar hablando de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, donde el tratamiento pues tampoco está indicada la atropina y sí o sí pues va a ser la colocación de un marcapaso transitorio definitivo en emergencia, ¿no? Ese va a ser el tratamiento principal.
Ahora vamos a hablar acerca del síndrome, de los síndromes de preexcitación, dentro del cual el principal va a ser el síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde pues va a darse un estímulo que va a provenir de la aurícula a los ventrículos de manera precoz. Antes, se va a dar mucho antes, entonces, ¿debido a qué? Pues a la existencia de vías accesorias, y esta vía accesoria va a ser denominada el haz de Kent, que va a comunicar la aurícula con el ventrículo, ¿no? La etiología, esto se va a dar en personas mayores de 30 años, de predominio en el sexo masculino. Este síndrome de Wolff-Parkinson-White puede estar asociado a taquiarritmias supraventriculares, como puede ser una taquicardia paroxística de la unión auriculoventricular, puede ser una fibrilación o un flúter auricular. En el electrocardiograma vamos a evidenciar un intervalo PR corto, como aquí lo vemos, ¿no? El intervalo PR va a estar cortito, no va a ser como en un bloqueo, va a estar corto. Y se va a evidenciar pues la onda delta, que está aquí. Que esto va a ser pues la preexcitación, ¿no? De los ventrículos. Aquí está la onda delta, aquí está la onda delta, onda delta, onda delta. En este caso, el tratamiento va a ser beta bloqueantes, pueden ser calcio antagonistas, con verapamilo y pues un tratamiento definitivo para eliminar esta vía accesoria, pues puede ser la ablación, ¿no? De la misma. También pueden existir arritmias mixtas, ¿no? ¿Y esto a qué va a estar debido? Pues a una enfermedad del seno o una disfunción del nodo sinusal. La disfunción del nodo sinusal incluye trastornos como pueden ser bradiarritmias o taquiarritmias. Dentro de las bradiarritmias, las más frecuentes vamos a encontrar la bradicardia sinusal persistente, el paro sinusal, el bloqueo sinoauricular, y dentro de las taquiarritmias más frecuentes puede estar la taquicardia, el flúter, la fibrilación auricular. Se diagnostica en pruebas de esfuerzo donde la persona no va a alcanzar el 80% de su frecuencia cardíaca máxima, y la frecuencia cardíaca máxima se va a sacar entre 220 menos la edad de la persona. Entonces no va a alcanzar esto y ahí es donde se va a diagnosticar alguna enfermedad del seno o disfunción del nódulo sinusal. La etiología pues puede ser secundaria a fármacos, puede estar asociado a trastornos hidroelectrolíticos, a la apnea del sueño, puede estar asociado a hipoglucemia, hipotiroidismo, hipotermia. También puede estar asociado a un aumento del tono vagal, una fibrosis degenerativa idiopática y entre otras patologías, ¿no? El tratamiento también va a estar enfocado si es que se da alguna alteración hemodinámica, y para dar un tratamiento más específico, pues va a ser, tenemos que verificar qué clase de taquiarritmia está asociada para actuar en base a eso, y si es que fuera una bradiarritmia, pues pudiera ser la colocación de marcapasos, ¿no? Ahora, como vimos en los bloqueos de segundo grado, MOVIX 2 y en un bloqueo completo, pues se da, ¿no? La utilización de marcapasos. Entonces me pareció interesante mostrarles este video. Nosotros usualmente vemos en la emergencia, en la unidad de shock trauma, la colocación, ¿no? De estos marcapasos. No siempre definitivos, no los vemos, pero transitorios sí yo lo he llegado a ver. Entonces me pareció interesante mostrarles este video, compartirles. Entonces lo vamos a ver. El cirujano le insertará un marcapasos.
Listo, ese fue el video que les quería compartir. Y bueno, ya para finalizar, el aporte científico respecto a este tema, ¿no? Algún artículo que pueda encontrar interesante. Es un artículo titulado Los factores de riesgo de aparición de un bloqueo auriculoventricular completo en el infarto de cara inferior. El objetivo principal de esta investigación pues, fue determinar los factores de riesgo en la aparición de un bloqueo auriculoventricular completo en pacientes con infarto agudo de miocardio inferior. Los resultados pues evidenciaron que la incidencia del bloqueo auriculoventricular completo fue alta, la incidencia es alta. La hipertensión arterial fue también un factor asociado, el más frecuente. El infarto de ventrículo derecho y el inferior estricto fueron las topografías predominantes. El 68% de los pacientes fueron trombolizados y pues la mortalidad en estos pacientes fue bastante alta, ¿no? En este caso, muy pocos de los pacientes necesitaron pues un marcapaso, la mayoría con la fibrinólisis fue reperfundida toda esa zona, por lo tanto pues el bloqueo fue disminuyendo, ¿no? El infarto interior con extensión en el ventrículo derecho pues constituyó un factor de riesgo de la aparición de bloqueo en los casos de infarto inferior, ¿no? Se concluye que el infarto inferior con extensión en el ventrículo derecho sí se comporta como un factor de riesgo en la aparición de los bloqueos completos, ¿no? De la conclusión de esta investigación bastante interesante, que también pues nos pudiera llevar a nosotros a incentivar a realizar estas investigaciones. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.